este, a continuar con la reflexión en torno al capítulo 4 del Evangelio de San Lucas. Ya un segundito, ya en la mañana hablábamos acerca de los milagros que hace nuestro Señor y, bueno, sobre todo esa disposición para ir a predicar. Hoy, en esta tarde, la reflexión que te comparto, le he puesto un día de 24 horas. En este relato de San Lucas, que son apenas 7 versículos, nos presenta una serie de actividades en diferentes momentos del día que el Señor realiza. Por eso, junto con este título de un día de 24 horas, te pongo dos frases que una es muy común entre nosotros y otra es propia del argot eclesiástico. La primera es: para muestra basta un botón. Si tú y yo queremos conocer cómo fue la vida de Cristo, bastaría que leyéramos estos 7 versículos donde nos habla de una jornada con diferentes momentos del día, desde el mediodía hasta la tarde al caer el sol, hasta el momento en que empieza el día, y una vida intensa, una vida, digamos, llena de actividades. Pero te puso una frase que es propia del argot eclesiástico, o digamos, del espacio donde nos movemos los clérigos. Dice: por la antífona se conoce el salmo. Digamos, los que en la liturgia de las horas tenemos una responsabilidad, porque es parte de nuestro ofrecimiento a Dios, estar en oración, que será siempre nuestra mejor ofrenda también para el mundo. O sea, que quienes somos consagrados también dediquemos horas que quizá alguien no puede dedicar a la oración a Dios. En la liturgia de las horas, el Salmo tiene siempre una antífona para iniciar. Y esa antífona, el argot eclesiástico dice: si tú lees bien la antífona, te va a señalizar lo que dice el Salmo. Por la antífona se conoce el Salmo. Y así, si dice: Señor, ten misericordia de nosotros, ahí está la clave del Salmo 51. Misericordia, Señor, por tu piedad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito. Y así, o sea, la antífona, Señor, ten misericordia de nosotros, ya habla del Salmo 51. O el Salmo 8, qué increíble o qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Es el Salmo 8. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Y habla de: hiciste al hombre semejante, apenas inferior a los ángeles, todos los sometiste bajo sus pies. Bien, pongo también dos fotografías aquí, una del leproso y otra del Señor curando durante el día. Vamos a ponernos en las manos de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por el regalo de esta jornada. Gracias por quienes, como hermanos nuestros, han estado atendiendo la mañana. Gracias por aquellos que están incorporándose en la generosidad para este quehacer de la tarde. Bendícenos, Señor, en aquello que tú sabes necesitamos y que en ocasiones no sabemos pedirte. Bendícenos en lo material y bendícenos también en lo espiritual. Bendícenos en la salud del cuerpo y en la salud del alma. Amén. Bien, adelante pues con el Salmo, por favor, el texto del Evangelio. Capítulo 4 de San Lucas. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Él, de pie a su lado, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuera se los llevaban, y él, imponiéndole las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías.
Al hacerse de día salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando. Dieron con él e intentaban retenerlo para que no se les fuese. Pero él les dijo también a los otros pueblos, tengo que anunciarles el reino de Dios. Para eso me han enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te decía, he subrayado 3 momentos del día. Desde el momento en que el Señor sale de la sinagoga, en aquel día, el sábado, como era su costumbre ir a la sinagoga, había proclamado el texto de Isaías. Quizá aquí es interesante, aunque no me detenga en ello. Salió de la sinagoga y decía el texto que fue en sábado, y fue a la casa de Simón y curó a la suegra de Simón, como aquí dice el texto, una curación en sábado, digamos aquello que va a meter ruido en la cabeza del fariseo y el saduceo. Salió de la sinagoga, había ido a la sinagoga el sábado, como era su costumbre, había tomado el texto de Isaías y cura a la suegra. Pero habla del correr del día cuando se pone el sol. Los que tenían enfermos con el mal que fuera se los llevaban. Y así habla sin hablar del descanso nocturno. El último parrafito, al hacerse de día, salió a un lugar solitario. Marcos y Mateo dice que fue a orar, pero la gente lo andaba buscando y el Señor continúa con su labor. Digamos, un día intenso. Adelante, quizá un poco coloquialmente, pero quiero quizá de forma ingenua o de forma atrevida decirte que ya me encuentro listo para recibir el premio. Digamos, esta idea más que ocurrencia que yo he tenido, jamás de los jamases se le había ocurrido a nadie. Yo considero que esto que hoy te voy a compartir me debe hacer acreedor a un premio Nobel o a un Pulitzer, a un príncipe de Asturias. Quizás soy merecedor del premio Cervantes o un Oscar de la Academia, un Globo de Oro, una medalla Altamirano, o ya de perdido, no sé, un Grammy o una presea Don Diego de Montemayor. ¿Cuál es mi descubrimiento y mi aportación a la humanidad, a esta patria que amamos, a nuestra iglesia que amamos también? Pues mi descubrimiento que me haría merecedor de un premio sería que he descubierto que el día tiene 24 horas. Sí, adelante. El día tiene 24 horas. Y tú dices, bueno, padre, ¿qué tiene que ver esto? Aparte de que se me esté olvidando referir que hay un ritmo circadiano que Dios le dio a nuestro cuerpo, precisamente con 24 horas y algunos minutos más que hacen que nuestras semanas durante los lunes de pronto tengamos más cansancio. Para el cristiano, ojalá que no lo olvidemos, el tiempo es la antesala de la eternidad. El tiempo no es morada permanente. Hoy sabemos que el tiempo tiene una referencia o nos relacionamos con el tiempo de forma distinta. Dicen que el árbitro indica el tiempo que transcurre, el presidiario cumple el tiempo de condena, el músico marca el tiempo en la música, en el compás, los historiadores registran el tiempo, el holgazán mata el tiempo, los peritos en estadística calculan el tiempo, pero independientemente de la forma en que tú y yo nos relacionemos con el tiempo, todos disponemos al final del mismo tiempo. Por eso adelante el tiempo puede ser una alquimia o un ladrón, como lo ha mencionado don Alfonso Junco, célebre regiomontano. Es bueno que ubiquemos este dato, si tú quieres, como estadística. El día tiene únicamente 24 horas, la semana tiene 168 horas, el mes tiene 720 horas, el año tiene 8,760 horas y mi vida, no sé. No sé cuántas horas me quedan. Pero el problema es que los hombres no las aprovechamos. Y te decía, así el tiempo se convierte en un juez severo e insobornable. Ningún juez tan severo como el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es inexorable. El tiempo no da marcha atrás. Y al tiempo tú no puedes comprarle más minutos.
Simple y llanamente el tiempo es aquello que Dios nos regala y que a veces desaprovechamos. Te decía Alfonso Junco, mencionaba que el tiempo es alquimia, porque el tiempo puede convertir en oro los instantes, puede transformarlo en lo más valioso. O es un ladrón, porque al final de cuentas tú y yo podemos ir perdiendo, ¿sí? Estas ya hablamos de 14 horas del día 2 de septiembre, que cómo las hemos aprovechado. Y entonces, bueno, podemos ser los más afortunados o los más desafortunados. Lo importante es que aprovechemos el tiempo. Hay un pasado con el que tenemos que romper, un presente por vivir con fe y lucidez, pero hay un futuro de gloria que tú y yo tendríamos que disfrutar atravesando el muro de la noche, sobre todo en los momentos de dificultad. Al final de cuentas, adelante tú y yo aspiramos a la vida eterna. Aquellos que nos confesamos cristianos debemos darnos cuenta de que no es posible matar el tiempo sin que estemos hiriendo nuestra eternidad. Hay gente que dice, es que aquí perdiendo el tiempo. Aquí, ¿qué hace? No, pues aquí matando el tiempo. Un día el tiempo no regresa. Y te quiero decir que más allá de un premio Nobel o Pulitzer o Príncipe de Asturias o un premio Cervantes o la medalla Altamirano, el Oscar, el Globo, el Grammy, la presea Diego de Montemayor, el mejor premio es que un día Dios nos comparta su vida en la eternidad. Y es que no olvidemos que la vida eterna le pertenece a aquellos que han vivido el presente. Ese es el que puede gozar de la vida eterna. Regresemos al Evangelio adelante y revisemos un día en la vida del Señor. ¿Te gustaría conocer un día en la vida de Cristo? Hoy el Evangelio, te decía, en 7 versículos, presenta uno de esos días como los hubo muchos. Días con responsabilidades, también con oportunidades. Días con un sentido mesiánico que palpita, con el corazón que palpita, pero también ese sentido mesiánico acompañado del cansancio por la entrega, porque la gente lo andaba buscando, porque él se retira muy de madrugada, pero la gente sabe que anda por ahí y lo busca y él no se niega. Se trata de un día aprovechado en cada una de sus horas. Cura la suegra de Simón, alivia dolencias del cuerpo y del espíritu de tanta gente, imponiendo las manos. Acuérdate que esa fue la reflexión de la mañana, hablar de las manos de Cristo. Él tuvo tiempo para convivir en la mesa del amigo, sí. Dice que la suegra de Simón le sirvió. O sea, se sentó, tuvo tiempo para disfrutar, para sentir la amabilidad, el servicio, la calidez, ese gesto de gratitud que tiene la mamá de la esposa de Pedro. También atiende a las multitudes que lo buscan, como te mencionaba. Dice que a primera hora él se levanta temprana hora para orar, y cuando apenas despunta la aurora, hoy el texto de San Lucas dice, ojo, el texto de San Lucas empieza hablando de que Jesús fue a la sinagoga de Nazaret, es decir, de su tierra. Pero este texto termina hablando de que se fue a las sinagogas de Judea, o sea, se fue a la Jerusalén y el entorno de Jerusalén. Hablamos pues, de un día tan lleno de actividades. Adelante, lo importante es que tú y yo podamos aspirar a llevar una vida digna. Tú puedes darte cuenta de que se trata de una vida del Señor parecida a la tuya y a la mía. Eso espero. Digamos que tu vida y mi vida estén llenas de actividades, que no tengamos tiempos muertos, que no estemos perdiendo el tiempo. Él nos ha venido a recordar cómo debe ser tu vida y mi vida, nuestra vida, y la dignidad que encierra esta vida. El Evangelio muestra la vida cotidiana de aquel que es Señor del cielo, que se hizo hombre, para que el hombre, viviendo su vida cotidiana, pueda acceder al reino de los cielos. Y es que así debería ser. Nuestra vida debería iniciarse con un amanecer de cada uno de los días, con un ánimo dispuesto a afrontar la propia responsabilidad, sin saber qué viene. O sea, ¿quién tiene la certidumbre de cómo viviremos? No sé. Hoy ya casi se está perfilando el día,
pero no sabemos lo que viene la hora siguiente, ni sabemos cómo ha de venir mañana. Nadie tenemos certeza de lo que nos depara la jornada, pero nosotros tenemos plena confianza en la providencia de Dios, porque iniciamos ofreciéndole a Dios nuestra jornada. La vida de Cristo debe inspirar nuestra vida para vivir con una dignidad totalmente nueva. Pero ¿qué es lo que pasa hoy en día? Hoy estamos enfermos. ¿Y cuál es la enfermedad de hoy en día? Hoy tenemos que aceptar la luz de Cristo, que tiene que iluminar sobre todo esas áreas sombrías en la vida de no pocos. Aceptemos que una de las peores enfermedades de hoy en día es quien quiere cobrar sin haber trabajado, quien quiere disfrutar de frutos sin haber sembrado, quien quiere beber sin haber sudado, las personas que nos intimidamos desproporcionadamente ante la proporción de una responsabilidad, aquellos que nos escandalizamos cobardemente ante la posibilidad de cansarnos, de sudar, de experimentar el dolor, de experimentar que estamos exhaustos, que estamos extenuados, y entonces, bueno, acontece que la enfermedad de esa pusilanimidad, una pusilanimidad. ¿Qué es el pusilánime? El pusilánime es el que tiene una ánima pusilánime, una alma empobrecida. Sí, la enfermedad es la pusilanimidad, pero también la sobreprotección. Quizá ya no lo puse, pero lo comparto. ¿Sabes cuál es el árbol más venenoso que existe? Sí. Me refiero, no sé, a aquello que debería darnos frutos, o por lo menos flores, o por lo menos madera, o aromas, resinas. Yo sé que a lo mejor no se aplica a tu persona, lo deseo de todo corazón, pero dicen que el árbol más dañino que existe es el árbol genealógico. Sí. Los papás que sobreprotegen a los hijos, y hoy los abuelos a los nietos, que piden a los papás que no les exijan a los hijos de ellos, es decir, a los nietos de los abuelos. Y esa actitud sobreprotectora hace que aquel que es sobreprotegido se atrofie. Y es que lo que no cuesta no se valora. No debemos dejarnos engañar por esas mentiras que sobrecubren la realidad y se solapa la irresponsabilidad más negra de nuestro tiempo. Alguien dice, es que mientras que yo esté contigo no te va a faltar nada. ¿Y cuánto tiempo vas a estar ahí? Es que todo lo que yo tengo te pertenece. ¿Sabes cuánto le dura la herencia que puedo dejarle a un bueno para nada? Se la va a acabar más pronto de lo que tú te imaginas. Fortunas completas se acaban de la noche a la mañana. Si no, pregúntenles a los deportistas que ganaron salarios estratosféricos y hoy están pidiendo limosna, están viviendo en la calle, están durmiendo bajo un puente. Lo peor que puedes hacer es sobreproteger. Y la enfermedad actual se llama pusilanimidad y sobreprotección. Adelante. El Señor nos invita a que no deformemos la realidad. Tenemos que afrontar que el día tiene 24 horas. Te digo, es el más grande invento y mi más grande aportación. O sea, porque tú niegas que el día tiene 24 horas. Porque tú niegas que el día tenga cansancio, solamente piensas en que disfrute la persona. Porque tú niegas que hay horas para trabajar. Tú quieres que la persona se la pase dormido todo el día. Porque tú niegas que hay horas de oscuridad. Pareciera que vas a encender luces eléctricas toda la madrugada para que la persona piense que solamente existe las horas de luz y no las horas oscuras. Tenemos que afrontar la realidad y tenemos que desafiar la realidad, pero con un espíritu cristiano, con fe, con esperanza. Sí, esa fe que tenemos nosotros. Hace un momento, o sea, hace
40 minutos, me acabo de desconectar de un momento también de formación que se nos ofrece. Augusto Zampini es digamos, responsable de la obra social de la iglesia a nivel mundial, un argentino, Augusto Zampini. Y sobre el COVID, dice, la aportación de la iglesia es fundamental, porque todo mundo puede apostar el realismo que existe, pero la iglesia aporta un realismo impregnado de esperanza. Nosotros hablamos de esperanza, porque la realidad de pronto se vuelve cruda cuando no tienes fe. Obviamente, en la medida en que tú y yo afrontemos como seres humanos dignos, sabremos poseer una parte integradora, integrante de la personalidad. No te está permitido deformar la realidad. Seamos honestos en primer lugar con nosotros mismos. Renunciemos a un fruto de un trabajo que tú y yo no hemos hecho. O no demos un fruto de un trabajo que alguien no ha hecho. Devolvamos lo que no hemos merecido. Afrontemos el dolor, el sufrimiento, como parte integrante de una lucha de superación personal. Luchar por el bien, por la verdad. Adelante, lo que decía don Manuel García Morente, que el amor es el rosal que tiene más rosas y que tiene más espinas. O sea, no, qué bueno que alguien disfruta de la rosa, pero que no le tenga miedo a la espina. Sí, el amor es el rosal que tiene más rosas y que tiene más espinas. Esto es verdad. Y lo sabe quien vive en la familia. O sea, ¿cómo no disfrutar de la rosa de tu matrimonio? Pero no le tengas miedo a la espina. También el ministerio sacerdotal es una rosa con espinas. O sea, ¿cómo no disfrutar de la rosa, de servir a Dios, de estar en su presencia, de ser útil, de ser su instrumento, aún con la espina que de pronto se llama cansancio, esa espina que de pronto se manifiesta como algo incierto, como algo que nos desafía? Cristo, tú lo sabes, afrontó los golpes. Él no rechazó las incomprensiones. Él afrontó el rostro del enfermo con compasión, como afrontó el propio dolor personal. Él conoce lo que es el dolor. Él cumplió con su misión redentora, con el sentido de responsabilidad que Dios pide y espera que tú y yo tengamos, con la verdad en la mente y la verdad en el corazón, sin engaños, sin fantasías, sin quimeras, sin representaciones, sin proteccionismo. Vivir es aprender a disfrutar de la rosa y no tenerle miedo a la espina. ¿Por qué? Porque la rosa lo vale todo. Tu familia lo vale todo. Mi ministerio lo vale todo, aun cuando en ocasiones las espinas nos lastimen las manos. Adelante, se trata de vivir una vida digna. Es la invitación de Dios. Vivir ese día de 24 horas que le forman a ese día. Y de esas 24 horas hay horas de alegría, sí, pero también puede haber horas de tristeza. Hay horas de trabajo, pero también horas de descanso. Hay horas de acompañamiento y hay horas de soledad. Hay horas de luz y hay horas de oscuridad. Hay horas de encuentro con Dios y si después del encuentro con Dios, vete al encuentro con el hermano. Cristo dice que se retiró muy de madrugada y después la gente lo buscaba hasta que lo encontró. Vivamos el año cristiano, esos 365 días, donde hay días felices y hay días de desdicha, hay días de fiesta, hay días de dolor, hay días fastos, hay días nefastos, hay días de prosperidad, hay días de adversidad, hay días gratos, hay días ingratos, hay días de salud y hay días de enfermedad. Pero no tan solo el día y no tan solo el año. Adelante, hace falta afrontar las estaciones de la vida. Disfrutar de la primavera, sin tenerle miedo al invierno. Aceptando la esperanza de un otoño sin negar la ocasional desesperación
que provoca sobre todo ese lacerante verano en nuestra ciudad de Monterrey. Dice Amado Nervo, ayer sin duda larga la noche de mis penas, mas tú no me prometiste tan solo noches buenas, y sin embargo tuve algunas santamente serenas. Dios nos invita a vivir cada mes del calendario. ¿Te gustan abril y mayo? Excelente, pero no son eternos. Aprender a sembrar la simiente en la fatiga con la dulce esperanza de la cosecha. Los que sembraban entre fatigas cosechan entre cantos. Vivir las edades de la vida. ¿Quién no idealiza la inocencia de la niñez? ¿Quién no se siente todopoderoso cuando crece en la juventud? ¿Quién no se siente satisfecho cuando nuestra vida se vuelve rentable en la edad adulta? ¿Quién no debería sentirse satisfecho con los frutos del paso de los años? Vivir los tiempos en que los árboles empiezan ya a declinar de sus frutos. Y dice el Salmo primero que el hombre que confía en el Señor es como el árbol plantado junto al cauce del río, que dará fruto siempre a su tiempo. E incluso cuando no da fruto, sus hojas son medicinales. ¿Sí? Benditos árboles que han aprendido a morir de pie. Todo esto nos habla de las variabilidades de la vida. Aún la mar océano tiene un tiempo para el flujo y un tiempo para el reflujo. ¿Quieres, adelante, ubicar un día en la vida del Señor? Lee otra vez el Evangelio de hoy. 7 versículos apenas, en ese capítulo 4 de San Lucas. El Señor nos invita a afrontar el miedo al futuro. Pero quienes a veces tenemos miedo al presente y tenemos miedo de la vida, bajar el pie de la cama, empezar la jornada, santiguarnos, tomar nuestros momentos de oración, el ofrecimiento con rezos, el Padre Nuestro, el Ave María, los salmos. Los salmos también son rezos, porque los salmos son oraciones ya escritas. Yo no las estoy diciendo, es la palabra de Dios. Pero también esas oraciones que son el palpitar del corazón. Enfrentarnos con la verdad tal como es y decirle, Señor, ayúdame. No sé cómo estará este día. Y saber que el día a veces no es como quisiéramos que fuera. ¿Quieres conocer lo que fue un día en la vida del Señor? Relee el Evangelio del día de hoy. Termino con una breve referencia que ya te había recomendado este libro de Marguerite Yourcenar. Un cuento breve, de forma rápida. Prometo no tardarme más de 2-3 minutos. Habla de un rey que muere y de un príncipe que es menor de edad. Tiene 15 años. Le faltan 3 años para ser rey. Como muere el rey, él es el sucesor del trono. Obviamente hay un consejo de gobierno en el imperio, en el reino, que se pone al frente del reino, de la monarquía, mientras que este rey en ciernes o príncipe cumple la mayoría de edad. Y entre tanto llegaban los 18 años, le pusieron los mejores maestros para que le enseñaran lo mejor de la política, del gobierno, de las cuestiones económicas, de las cuestiones de salud, todo lo mejor que podía haber sobre decisiones en cuestión de defensa de la soberanía. Y bueno, dentro de los instructores le pusieron a un pintor, porque este rey o príncipe en ciernes o rey en ciernes iba a estar resguardado precisamente por cuestión de la soberanía del reino. No podían exponerlo a que alguien atentara contra él. Por eso lo mantuvieron intramuros, es decir, dentro de la muralla. Por lo tanto, él no conocía lo que había fuera de la muralla. Lo único que conocía fuera de la muralla era a través de los lienzos que aquel pintor, que era un genio, plasmaba a través de sus pinturas. Y entonces le iba pintando los paisajes
de lo que existía más allá de las murallas, hermosos paisajes idílicos de ensueño. Un día el rey o el príncipe llega a la mayoría de edad, es coronado y hace la primera visita a su territorio, pero se encuentra con un escenario, digamos, impactante. Había pobreza, sí, rostros de niños no tan rozagantes, sino sucios, sudados, rostros famélicos, flacos, desnutridos. Había podredumbre, basureros, había chocitas cayéndose, y este recién nombrado rey entra en shock, regresa a su palacio y empieza a revisar cómo es la realidad y cómo le habían dicho que era la realidad. La noche esa no duerme y al siguiente día decide, es un cuento de Marguerite Yourcenar, al siguiente día decide dar su primer edicto. El primer edicto fue el siguiente: mandó traer al pintor y le mandó traer todos los lienzos que había pintado, ordenando que esos lienzos se quemaran. Y después el edicto continuó diciendo: sáquenle los ojos y córtenle las manos, para que este hombre no siga engañando sobre las cosas que no son y que él dice que son, para que él no siga engañando con colores de rosa cuando el mundo es más gris y más oscuro del que yo pude haber pensado. Sáquenle los ojos y córtenle las manos. Te digo, es un tanto hasta grotesca la conclusión del cuento, pero un día tus hijos, a los que les dijiste que el mundo era color de rosa, van a salir y se van a encontrar con un mundo que les pide trabajar y que les pide esfuerzo. Sí, incluyendo a los abuelos que le dicen a los niños: no, él no tiene por qué sufrir. Un día ese nieto saldrá a la realidad y sabrá que el sufrimiento no es tan malo, porque es parte de la vida, porque la vida tiene sonrisas, pero la vida también tiene cansancios. Fíjate cómo mi descubrimiento, aunque parece que es ridícula mi expresión, es más seria de lo que puedas imaginarte. He descubierto que el día tiene 24 horas, pero hay quien no quiere entender que el día tiene 24 horas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.